Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la asistencia a esta charla organizada por Sociedad Civil Navarra. Tenemos a compañeros de la Junta Regional de Sociedad Civil Navarra, aunque la charla la hemos impulsado desde la Delegación de Sociedad Civil Navarra en Tudela y en la Ribera. Y creemos que hoy es un día importante para nosotros porque vamos a disfrutar de la compañía y de todo aquello que nos va a decir acerca de lo que es el motivo de esta conferencia, una idea de España, una persona que ha tenido responsabilidades muy importantes de Estado en épocas muy difíciles, en las que, además de ser una época difícil a nivel político, era una época difícil para ser ministro del Interior, como en este caso fue don Jaime Jan Mayor Oreja, que le tocó vivir una de las etapas quizás más duras, finales de los años 90, principios de los 2000, en las que, por desgracia, la banda terrorista ETA asesinaba en toda España, día sí, día también, y sobre todo tenía una actuación absolutamente terrorífica en el País Vasco y en Navarra. Le tocó lidiar con una época muy complicada. Creo que además él representa tres valores que son los pilares fundamentales de sociedad civil, sobre los que está de alguna manera asentada nuestra asociación y sobre los que pivotamos para toda la actividad que tenemos en Navarra, que es la defensa del orden constitucional, el encaje de nuestra comunidad autónoma y la defensa de la singularidad de Navarra y de la diferenciación de Navarra como comunidad diferenciada dentro del Estado, y la defensa a ultranza por la memoria de las víctimas del terrorismo. Con lo cual, creemos que Jaime, si me permites, te voy a tutear, pues hoy va a hacer unas reflexiones muy importantes para todos nosotros. Jaime, además, ha tenido responsabilidades inicialmente en su carrera política en el País Vasco, luego en las que tuvo a nivel del Estado que todos conocemos como ministro del Interior, ha sido europarlamentario y actualmente es impulsor de una fundación, una asociación llamada NEOS, que pues invita a hacer reflexiones a la sociedad desde determinados puntos de vista que creemos que es interesante escuchar, importante para todos, tengamos la tendencia política que tengamos, pero que defendemos, como decía, los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Por lo tanto, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar esta tarde en Tudela. Estoy seguro de que tú nos vas a explicar, aparte del motivo de la conferencia, cuáles son las cuestiones por cercanía que te unen familiar a Tudela y por otras actividades que has desarrollado en los últimos años, como nos contaste ayer a mí y a Ignacio en la entrevista en Onda Cero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido a Tudela. Espero que sea una tarde que todos aprovechemos y que seamos capaces de alguna manera de salir con ideas más claras de lo que puede ser el futuro de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma y, en definitiva, el futuro que queremos para todos nosotros. Muchísimas gracias una vez más a todos los que estáis aquí, a todos los que habéis asistido. Para nosotros es un privilegio teneros aquí. Y le doy la palabra a nuestro compañero, a Carlos Andreu, para que termine de hacer la presentación y dé definitivamente la palabra a Jaime Mayor Oreja. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por cederme la palabra. Muchas gracias a don Jaime por haber venido. Mi nombre es Carlos Andreu, yo soy uno de los vocales de la Junta de Sociedad Civil Navarra. Estoy aquí en nombre de nuestro presidente, de Eduardo López Dóriga, que le hubiera gustado estar aquí con nosotros sin duda, pero coincidía la convocatoria con un viaje de trabajo y está esta tarde en París, ¿no? Cuando la Junta de la que soy miembro, la Junta de Sociedad Civil Navarra de la que soy miembro, tomó las riendas de la asociación hace 3 años, pensamos desde el primer momento que una de nuestras patas claras tenía que ser que la sociedad civil navarra tuviera una presencia clara en Tudela y en la Ribera, ¿no? Pensamos que acabar con esa visión un poco pamplocéntrica, ¿no?, que se tiene en nuestra tierra era algo interesante, y estamos absolutamente convencidos que tanto Tudela como la Ribera tienen mucho que decir
en la construcción de la futura Navarra y por supuesto, de la futura España, ¿no? Como bien ha explicado José Luis, Sociedad Civil Navarra tiene 3 patas, que es una agrupación de personas que defienden básicamente 3 ideas, ¿no? Por un lado, la defensa de los valores constitucionales; por otro lado, el respeto y la memoria a las víctimas del terrorismo. Hoy, si no me equivoco, es el día que el Congreso de los Diputados preparó como homenaje a las víctimas del terrorismo, y si no me equivoco también ha habido un homenaje tanto en Pamplona como en Tudela a todas ellas. Y la tercera pata, como decía también José Luis, es una idea de Navarra como una comunidad foral dentro de España y dentro de Europa, ¿no? Y para hablar de España, pues hemos traído esta tarde a un experto en esto, ¿no? Hemos traído a don Jaime Mayer Oreja para que nos dé sus ideas sobre esto, ¿no? Como todos ustedes sabrán, el 14 de abril del año 31 se proclamó la Segunda República. Unos meses después, un día del mes de junio, no recuerdo qué día del mes de junio de ese mismo año 31, Ortega y Gasset, el filósofo, que además era diputado en las Cortes, después de haber visto la quema ya de unos cuantos conventos y de haber visto el lío político, ¿no?, en el que se había convertido el país, dijo esa mítica frase que seguro que todos han escuchado alguna vez de «esto no es, esto no es». Estoy convencido que muchos de los que estamos hoy aquí en la sala, entre los que me incluyo, amantes de nuestro país, amantes de España, llevamos unos años, quizás incluso algunas décadas, diciendo «esto no es, esto no es», ¿no? Y más posiblemente en los últimos tiempos, en los que parece que alguien se ha empeñado en destruir cualquier idea que tenga que ver con España. Como dice nuestro invitado de hoy, la demolición de la idea de España, ¿no? Resulta hoy más necesario que nunca articular una idea de lo que somos como nación. Sorprende que las más grandes industrias que nuestra nación ha acometido hoy sean objeto de vergüenza y de silenciamiento. A uno le tildan de facha si habla de la reconquista de Don Pelayo o del Mío Cid, si habla del descubrimiento y de la evangelización de América, de Colón, de Pizarro o de Hernán Cortés, si disfruta hablando nuestra lengua, nacida a pocos kilómetros de aquí, y que Cervantes, Quevedo, Góngora, Galdós, Pardo Bazán, Unamuno, Delibes o García Lorca hicieron universal, si uno disfruta del arte de Velázquez, de Goya, de Picasso o del genio de Dalí, del sonar de Falla, de Sarasate, de Albéniz o del Aranjuez de Rodrigo. Incluso en el sumum de locura, hasta cantar por Serrat o por Sabina ya resulta sospechoso. España es el Cars de Larra y el desierto de Bardenas. Son los acantilados de Zumaya y los arenales de Matalascañas, el Cierzo en el Valle del Ebro, la Tramuntana en Gerona. Es el toro en Salamanca y el caballo en Grazalema. Es Gaudí rematando la Sagrada Familia y el cazador del bisonte en Altamira. Es la alegría andaluza y la palabra vasca. Es el Finisterre, es Gibraltar o los Campos de Castilla. Es el verde de Vizcaya y el azul de Tarifa. Es la Alhambra, la Giralda, el acueducto de Segovia, el Camino de Santiago, la Gran Vía. Es el Ebro, es el Tajo, es Machado cantando al Duero, es la guitarra, el flamenco, nuestra jota o una isa. El salmorejo cordobés, los cogollos de Tudela, el cocido maragato o el tinto de Ribera. España es ver torear a Morante, es sorprenderse en Zamora, es el dolmen de Antequera, el románico en Soria, los tambores de Calanda, las piedras de Montserrat y las grullas de Doñana. El Juan Sebastián Elcano doblando Buena Esperanza, la Armada Invencible, los tercios marchando a Flandes, Indurain en los Campos Elíseos, Zarra en Maracaná y en Sudáfrica Iniesta. Pero sobre todo España es crisión de culturas. ¿Qué les voy a contar de esto en Tudela? España es Cartago, es Roma, es Íbera, es Celta. España es la tierra de María, de Santa Teresa de Ávila, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier. España fue el imperio más grande de la historia, donde nunca se ponía el sol. Es la valentía, el martirio, el honor y la gloria. Es Santiago apoyado en un pilar, es Rodrigo de Triano, es Blas de Lezo, es Bernardo de Gálvez, es las Navas de Tolosa, es Lepanto, es el 2 de mayo, la nación con más misioneros del planeta. De Oviedo a Melilla, de Ceuta a Ferrol, de las Islas Cíes a Mahón, de La Palma a Cadaqués, del Cabo de Gata a Punta Umbría, España es el orgullo de sentirse a la vez algo catalán, algo vasco, un poco navarro, cántabro o asturiano, un trozo andaluz y otro murciano, un poco extremeño, gallego o castellano. España somos nosotros, usted y yo, con nuestras virtudes y nuestros muchos defectos. Son nuestros padres, son nuestros hijos
y serán nuestros nietos. Ellos son el futuro y merecen un país con un sitio en el mundo, un país en el que cabemos todos, un país en el que trabajemos por lo que nos une y no por lo que nos divide, un país en el que seguir pintando de azul sus largas noches de invierno. Don Jaime, necesitamos su añil para seguir pintando. Muchas gracias por haber venido. Pues en primer lugar, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, José Luis, por tu presentación. Carlos, ha sido un discurso tan bonito que probablemente yo no lo puedo repetir, con lo cual vas a estar tan brillante que mis palabras son incapaces de competir con las tuyas por la explicación que has hecho de España. Bueno, lo primero que quiero decir es que a los tudelanos darles la enhorabuena. Lo primero, como estamos llenos de malas noticias, hay que recordar que los resultados en Tudela han sido muy esperanzadores en estas elecciones municipales. 7.400 votos de Unión del Pueblo Navarro, 1.291 votos del Partido Popular y 898 de Vox. Significa que esa suma es muy importante y que esencialmente hay que saberlo sumar, porque qué duda cabe que dentro de una Navarra compleja y difícil como la que hoy vivimos, este resultado confiere a Tudela una gran responsabilidad para el futuro. No solo para Tudela, sino para el conjunto de Navarra, donde realmente vais a vivir tiempos recios y difíciles. España vive una transición, Occidente vive una transición y Navarra vive una transición. El problema entre los problemas que tenemos en España es que unos quieren reemplazar un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Y entre las causas de lo que hoy vivimos es que hemos perdido referentes permanentes, hemos perdido en buena medida la fe, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Pero es así, y esa es la razón por la que NEOS, una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, está intentando comenzar un difícil, pero al mismo tiempo necesario recorrido. Y Navarra vive una transición singular. Navarra no es cualquier comunidad, ¿eh? Navarra es el corazón de España. Navarra es, además, el límite o el territorio limítrofe de una comunidad en la que ETA ha ganado la batalla cultural al Partido Nacionalista Vasco. ETA es, sin duda, hoy la corriente política primera del País Vasco. Y es evidente que por ello vive Navarra un tránsito. Navarra siempre ha sido la vanguardia de España, siempre ha sido la garantía de España. Y ahora algunos, singularmente ETA, quieren que sea su vanguardia. Y el tránsito que se está viviendo en Navarra es pasar de ser la vanguardia de España a ser la vanguardia de ETA. Ni más ni menos. De ahí la trascendencia de lo que se haga en Navarra a partir de hoy en los próximos años. ¿Qué duda cabe cuando yo recuerdo mi arranque en la política, años 77, cuando comencé en la transición? Yo no puedo olvidar nunca una cena que tuvimos en un restaurante en Madrid. Yo acababa de llegar a la política, yo era un crío, tenía 27 años, y fui invitado a tratar de conciliar dos posiciones contrarias dentro de la UCD. Era la UCD de Vizcaya, Juan Echeverría Goiti era su referencia, no se acordarán ustedes de él, y la otra referencia de la Unión de la UCD Navarra, Jesús Aizpún. Y a mí me pidieron que conciliara ambas posiciones. Hoy no lo hubiese podido hacer, pero en aquel momento era absolutamente impensable. Yo acababa de aterrizar en la política. Bueno, de aquel mal debate que se produjo en la UCD nació una disposición transitoria cuarta de la Constitución, que la historia nos dice que fue un error.
porque dejó abierta la anexión de Navarra al País Vasco. Y eso fue fruto de una debilidad y de la presión terrorista. Y es evidente que luego eso significa que nació un partido para defender en aquel momento la identidad de Navarra. Pero al mismo tiempo comenzó una pequeña división. Y como antes he dicho, lo que no suma resta. Y toda aquella división, al final se ha demostrado que fue malo, porque solo lo que suma multiplica, lo que resta divide. Pero es evidente que Navarra ha sido esencialmente un botín de ETA y del nacionalismo vasco que tratan de anexionar Navarra y que esa posibilidad aumenta en sus porcentajes de posibilidades del momento en el que ETA, singularmente después de las elecciones vascas del año 2024, se va a convertir casi en la primera fuerza política del País Vasco. Como no les quiero amargar el día y menos la noche, y quiero que duerman tranquilo, paso un poco a exponer lo que esencialmente quería decirles. Pero yo quiero decir, ya que he hablado de tiempos recios, que tenemos que cambiar de actitud. Es decir, no podemos ser tan pasivos. Nosotros muchas veces hemos creído que formamos parte de una mayoría que iba a defender lo que nosotros queríamos defender. Bueno, ahora vamos a ir a la contra y va a haber sin duda una etapa en la que también Navarra se va a ir a contracorriente de lo que en mi opinión va a ir ganando posiciones por lo que antes acabo de decirles. Por eso, ¿qué sucede en España ya que he venido a hablar de España? Y lo primero que hay que decir es entender lo que hoy en España significa un proceso que vivimos desde el momento en el que Rodríguez Zapatero y ETA hicieron un acuerdo marco. En España no ha gobernado un gobierno que busca el bien común. No ha gobernado un gobierno de coalición en el que distintos partidos tienen sensibilidades distintas y buscan una confluencia, no. Tampoco ha vivido un gobierno Frankenstein. Frankenstein fue el invento que hicieron algunos dentro del Partido Socialista cuando se dieron cuenta que habían actuado de aprendices de brujo y que se les iba el invento de las manos y que llegaba Sánchez. Y entonces los que habían fundamentalmente defendido ese proceso, es decir, un acuerdo marco con ETA, se dieron cuenta que había que descalificar las consecuencias. Gobierno Frankenstein, no. España ha sido gobernada por un proceso. Y ese proceso ha significado esencialmente que España ha vivido, determinado por el terrorismo, en estos 50 años de democracia. Yo creo que en líneas generales el balance es positivo, pero nosotros no hemos vivido amenazados por el terrorismo. Nosotros hemos vivido determinados por el terrorismo. El terrorismo ha determinado en buena medida que en España dijésemos que nacionalidades históricas son País Vasco y Cataluña. Cuando España, como nación, si ha tenido algo en la historia es Aragón, Castilla y Navarra. Nacionalidades históricas es el fruto, la consecuencia de la presión de la violencia y del terrorismo. Nosotros no hubiésemos tenido nunca comunidades que accedían a la autonomía por el 143, por la vía lenta o por la vía rápida. No, lo determinaron esa diferenciación, la violencia terrorista. La celeridad del proceso autonómico español no se hubiese producido sin la violencia terrorista. Nosotros hoy no tenemos energía nuclear porque ETA decidió cerrar la central nuclear de Lemón en el año 80. Y la presión terrorista ha hecho que hoy no tengamos energía nuclear, con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero fue la presión terrorista. Nada de lo que hubiese pasado en España hubiese sido similar a lo de hoy si no hubiésemos tenido el 11M, el año 2004. España entra en una deriva. El atentado es para que cambie la dirección de España. Violencia determinante. Pues bien, en un momento determinado, algunos piensan que hay que transitar del tránsito del terrorismo determinante, criminal y brutal, a la mentira retorcida, pero igualmente determinante. Y estamos viviendo ese tránsito.
Ese tránsito que es fruto de un acuerdo marco que hacen ETA y Rodríguez Zapatero. Unos dejan de matar y otros cambian la sociedad de arriba a abajo. Paz por poder para los terroristas, es la ecuación. Tú dejas de matar y antes que después alcanzarás el poder. Ese es el tránsito, esa es la transacción, es el precio. Por eso estos días, que todos los días Rodríguez Zapatero interviene en la televisión para presumir que ha sido él el que ha vencido al terrorismo, se expresa la mentira. Y la mentira se ha hecho ley, se ha hecho norma. Y la mentira se expresa hoy en todas las leyes que no han llegado por casualidad a España. Todas las leyes que hoy tenemos en España, la ley de memoria histórica y democrática, la ley del sí es sí, la ley del bienestar animal, la ley trans, la ley de la libertad sexual, las leyes de género son la expresión de la mentira, es decir, contra la ciencia, contra la biología, contra el sentido común. Y hay unas leyes como la eutanasia y el aborto que están entre el crimen y la mentira. Representan esencialmente el tránsito que está viviendo España en ese sentido. Entonces, todas estas leyes significan que algunos dicen, pero no hay terrorismo. El crimen es el mal mayor y la mentira es el mal menor. Pero todos se olvidan de decir que el mal menor siempre consolida el mal y que el futuro, la esperanza, nunca se puede construir ni sobre la base del crimen ni tampoco sobre la base de la mentira. Y hoy la mentira se ha hecho ley, se ha hecho norma. Hoy está en cada una, en todas y cada una de las declaraciones quienes encarnan este proceso que es el que gobierna España, no una coalición, no un gobierno que busca el bien común, sino esencialmente la fractura otra vez entre las dos Españas, separando y dividiendo al conjunto de los españoles. Y dicho lo cual, nosotros tenemos que entender en unas consideraciones finales varias cosas muy claras. Como estamos en víspera de la elección general, las elecciones del 23 de julio, entendamos la trascendencia de las mismas. Son unas elecciones fundamentales, porque revalidan o no el proceso. Porque más allá de las siglas, lo importante es la suma. Y lo importante es que el proceso no se imponga en España, porque si se impone en España 4 años más, no hay límites. No los ha habido en estos años. Pero si se revalida, no tendrán límites. Y la fórmula bolivariana, o la fórmula de lo que significan democracias populares que están en América Latina hoy en el gobierno, se repetirán en España. Yo siempre recuerdo una conversación que tuve hablando de siglas con un miembro muy amigo mío que había sido miembro de ETA político-militar, un hijo de un empresario vasco, Juan Alcorta. Su hijo había sido de ETA político-militar y estaba reinsertado y estaba sin duda ya arrepentido. Estoy hablando del año 2001, momento en el que tratamos de hacer la coalición Nicolás Redondo y yo con Fernando Savater en el Cursal el año 2001. Y entonces recibí una llamada de un común amigo que me dijo, oye, me dice Alcorta, el hijo, el que había sido de ETA, que habéis tardado 25 años en entender que la importancia de vuestras siglas no es vuestra sigla. Vuestra fortaleza es España. Habéis tardado 25 años en entender que España es nuestra fortaleza. Y eso a mí no se me olvida. Y en un momento en el que veo que hay debate de siglas, digo, ¿no entendéis que la fortaleza de Navarra es su historia, su personalidad y España? Y hay que saber sumar esas fortalezas. No es una cuestión de siglas, es cuestión de suma, es cuestión de fortaleza, es cuestión de sentido común, cuando realmente sabemos que el objetivo siguiente de lo que representa ETA, es decir,
un proyecto de ruptura es Navarra. ETA no solo es una organización terrorista que asesinaba, no, ETA esencialmente es un proyecto contracultural que busca la destrucción de una sociedad sobre fundamentos cristianos y sobre la realidad de España. Necesita hoy relevar del poder al PNV, pero esencialmente necesita avanzar en su proyecto de ruptura. Y es evidente que para ellos Navarra es un objetivo ya inmediato. Por eso hay que buscar fortaleza, hay que buscar suma, y lo que no cabe es esperar que de la sigla, de cualquier sigla, haya la fortaleza suficiente como para hacer frente a este proceso. Y por eso es una oportunidad única la que tenemos el 23 de junio. Es única, es irrepetible y, en mi opinión, hace que estas elecciones vengan marcadas por la trascendencia. Nosotros, vuelvo a decir, no nos engañemos, digamos la verdad. En las elecciones del 23 de julio vamos a poder expulsar del gobierno el proceso que antes he descrito. Pero el proceso, aunque pierdan, se va a replegar. No va a desaparecer. Se va a replegar donde nació. Es decir, en Estella, en el Pacto de Estella, en septiembre del año 98 y en Perpiñán, en el nacionalismo vasco y en el nacionalismo catalán. Se van a replegar en los territorios donde nació este proceso. Y es evidente que en ese sentido y en ese terreno vamos a hacer frente ya no al eje que ha caracterizado el nacionalismo en estos años, PNV y Convergencia y Unión. No, en Cataluña el eje va a ser el del tripartito de las izquierdas, Esquerra Republicana de Cataluña, PSC y los podemitas, y en el País Vasco, ETA, más PSOE, más Podemos. ETA es el capitán general de la ruptura. Esquerra Republicana de Cataluña solo es el capitán. Porque ETA, mientras existía la transición, mientras la reforma ganaba la ruptura, ellos se mantuvieron en la ruptura matando. Entonces, cuando el proyecto de ruptura avanza, ellos son capitán general. Mientras que Esquerra Republicana de Cataluña, aunque la comunidad catalana es más inquietante que la vasca, en términos de España y de nación, que duda cabe simplemente es capitán. Pero ese es el nuevo eje al que vamos a tener que hacer frente. El gobierno de España, que ojalá sea del PP, PP-Vox, me da igual lo que sea alternativo. Y es evidente que eso es lo que vamos a tener después. Con lo cual, aunque ganemos las elecciones, que ojalá las ganen los que lo tengan que ganar, que sea UPN, que sea PP, que sea Vox, lo que sea, una alternativa, tiene que saber que tiene un eje inquietante de ETA y de Esquerra Republicana de Cataluña. Y los hechos confirmarán, una vez más, los vasos comunicantes que existen entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, que esencialmente son lo mismo. Es un único movimiento, no son diversos nacionalismos. Sueñan con la ruptura de España, sueñan ya con la autodeterminación. Y como ya han resuelto, gracias a Sánchez, el tema de sus presos, concediéndoles la competencia, la transferencia de las cárceles en el País Vasco, y a través del Código Penal ya han resuelto el tema de los presos en Cataluña, el siguiente estadio es la autodeterminación, es decir, Navarra, empezando por Navarra. Y la autodeterminación, si ganase Sánchez, la pactarían. Pero si no gana Sánchez, sería una amenaza, una reivindicación social que uniría a Esquerra Republicana y a ETA en la reivindicación del siguiente gobierno de España. La segunda consideración no corresponde a nuestros adversarios, a nosotros mismos. ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? El problema no está en la maldad de los que quieren romper, sino en nosotros mismos. Y yo siempre digo, y utilizo esa frase, la comodidad ha sustituido a la verdad. Nosotros buscamos lo más cómodo. ¿Qué es lo que me viene bien? ¿Qué me viene bien? ¿Qué es lo cómodo para mí? ¿Va a pasar eso? No es así. Sucede siempre lo incómodo
puede sobre lo cómodo. Y entonces nosotros tenemos un pecado de comodidad. Y para que Navarra se defienda, pues tenemos que conseguir que haya más actividad en todos y cada uno de los navarros, que sociedad civil navarra se implique en el debate cultural, que NEOS se implique en el debate cultural, pero hace falta un cambio de actitud, porque este debate es un debate trascendental, que afectará al futuro de Navarra, sin duda, y al futuro de España. Claro, es muy cómodo decir, como hemos dicho en estos años entre los nuestros, que hemos derrotado a ETA, pero es mentira. Nosotros solamente con nuestra actitud hemos conseguido favorecer que ETA hoy haya ganado la batalla cultural al Partido Nacionalista Vasco. Hombre, es más cómodo decir hoy que no, que lo que tienen que hacer PP y PSOE es entenderse, lo van a hacer después de las elecciones. Eso es lo más cómodo, pero eso no va a ser verdad. Porque cuando se organiza un frente popular como el que vivimos, es evidente que los nexos, los lazos son muy fuertes. Y solo habrá manera de que cambie el Partido Socialista en el momento en el que se desaloje el Frente Popular, no solo el Gobierno de España, sino que se derrote ese Frente Popular en el País Vasco y Cataluña. Tarea difícil, pero esa es la única esperanza. Si no, únicamente confiarán y desearán que la alternativa sea tan endeble que va a durar poco tiempo. Y eso es lo que de alguna manera nos exige un cambio de actitud. Por eso la tercera reflexión que hay que hacer es, hace falta una alternativa. ¿Pero una alternativa a qué? ¿Con qué dirección? ¿Con qué proyecto? Y nosotros tenemos que entender que si se ha puesto en marcha un proceso cultural y político a lo largo de estos años, desde nuestra comunidad en demasiadas ocasiones, pues hay que poner frente a otro proyecto. No solo es la aritmética electoral, no solo es sumar el 23 unos escaños con otros. Hay que poner en marcha otro proyecto. Otro proyecto que tiene calado cultural. Que no solo es cuestión de cambiar una ley u otra, sino que tiene fundamentalmente que tener un concepto de proceso alternativo. Porque lo que hemos vivido en España, por lo menos desde el año 2000, es un proyecto alternativo. Todo cambió cuando tuvimos los del PP en el año 2000. Yo tuve la oportunidad como ministro del Interior cantar aquel resultado, mayoría absoluta del PP. 183 diputados. A partir de ese momento la izquierda española cambió. Hubo una metamorfosis. Igual que la Segunda República Española, que a partir del año 34 decidieron la metamorfosis del Partido Socialista. Y esencialmente fueron el Frente Popular, pasando por la Revolución de Octubre, en Asturias. Y tuvo también, sin duda, la consecuencia de la configuración de un Frente Popular en las elecciones del 36. Esa es la metamorfosis. El proceso ha producido la metamorfosis del Partido Socialista. Yo deseo que exista otra vez el Partido Socialista con el que yo me entendí para el año 2001, para hacer una alternativa al nacionalismo. Pero todavía tienen un largo recorrido. Tienen que fundamentalmente entender que el Frente Popular es una experiencia que no deben volver a repetir. Pero para eso hay que derrotar el proceso, el Frente Popular. Por eso, y termino, no quiero prolongar ya mi intervención, yo os diré que, o les diré, que la suma es lo más importante. La suma alrededor de un proyecto político y cultural. Y hace falta mucha más participación. Yo creo que si están ganando por goleada quienes han impuesto un nuevo modelo de sociedad en la vida, en la cultura de la vida, en la cultura de la muerte, en la familia, en el género, en lo trans, es por incomparecencia cultural. La Iglesia en el ámbito cultural ha sido un gigante dormido. Y por eso hace falta que los que creemos que no hay que imponer la fe, pero no hay que esconderla, seamos capaces de poner en marcha un proceso cultural sobre fundamentos cristianos. Y aquellos que ponen acento en la Constitución, que pongan el acento en un proyecto para defender la España del 78. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer.
Movilizarnos, sumar, no asustarnos por los tiempos recios que nos esperan, por las dificultades que nos esperan. Y yo siempre creo que esencialmente España tiene que ser la referencia, el norte. Alguien, von Bismarck, decía, España es una nación muy fuerte, lo decía hace 200 años, ¿no? Tantos y tantos queriendo destruirla y llevan siglos sin conseguirlo. Pues nosotros tenemos que tener esa misma convicción. Quieren destruir España, sus referencias cristianas, un orden social, y no lo van a conseguir. Pero para eso tenemos que estar nosotros, todos nosotros, participando, ayudando, favoreciendo un gran debate. Navarra se empieza por el sur. Por el norte hoy no se puede empezar. Se empieza por el sur. Se empieza donde hemos ganado. Y hay que hacer la reconquista a la Navarra, porque sin duda yo creo que tenemos que saber que de estos resultados que se han obtenido en Tudela y de esa suma, que ojalá se plasme en el futuro en muchas más cosas, radica la esperanza de nuestro proyecto de España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jaime, por sus palabras y sus ideas, siempre interesantes, ¿no? Vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere, puede levantar la mano y tenemos aquí el micrófono para el que quiera. Mientras lo organizamos, yo tengo una pregunta para don Jaime. Voy a coger el hilo de una cosa que ha comentado, ¿no? Imagínese que el 23 de julio sale un gobierno PP-Vox. Claro, dice, el Frente Popular sigue vivo en Cataluña y en el País Vasco. Exacto, y Navarra. ¿Qué nos espera? ¿Un 2017 a la catalana? ¿O...? Nos esperan tiempos recios. Yo recuerdo que el año 96, antes del ministro del Interior, enfrente de la Concha, había coincidido en una manifestación contra ETA, con Javier Arzallus, que era el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Y en aquella conversación que tuvimos en el arranque, él sabía que iba a ser ministro del Interior, porque por lo visto ya lo había comunicado José María Aznar, a Arzallus y a Felipe González, cuanto menos, y a Puyol. Yo no lo sabía, pero me dijo, sé que vas a ser ministro del Interior, pero no te equivoques nunca. España nunca será una nación como Gran Bretaña, como Alemania, como Italia o como Francia. Yo he tratado de hacer siempre lo contrario. Yo creo que España es una gran nación si nos creemos la historia de España y si tenemos confianza en nuestra sociedad. Por eso yo creo que van a ser tiempos recios, pero hay que tener confianza en que Arzallus se equivocaba y que España tiene capacidad de respuesta, como decía el canciller von Bismarck, que por muchos esfuerzos destructivos no lo conseguirán. Ahora bien, para que no lo consigan nos tenemos que movilizar, porque la parte preocupante es que los conflictos de disgregación empiezan por las penínsulas. La destrucción de los Balcanes, de su unidad, tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. Las penínsulas no somos isla, pero no somos continente. Y siempre son el preludio del conflicto. Una península suele no tener un instinto de supervivencia. Las islas, los británicos, por desagradables que sean, casi siempre lo son, pero son rocosos. Están rodeados de agua por todas partes. Son rocosos, son resistentes. Y una península muchas veces no tiene ese instinto de supervivencia. Hay que tener instinto de supervivencia. Pero qué duda cabe que si ganamos, me refiero a la suma del PP, Vox, UPN, lo que hay que saber sumar, es evidente que luego vamos a tener un repliegue de ese proceso que he definido en los lugares donde nació. Podemos no ha existido nunca.
Podemos ha sido algo así como los maquetos que entraban en el gobierno. El foco está en el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Y el nacionalismo siempre es lo mismo. Es un puente unidireccional. Se cruza en una dirección. Sociedades conservadoras, tradicionales y religiosas son sociedades al final de izquierdas, de extrema izquierda, donde al final detestan el valor de la fe. Eso ha pasado en Cataluña, eso está pasando en el País Vasco. El puente que les hace cruzar de una sociedad a otra es el nacionalismo, porque es la expresión siempre de la insatisfacción. Por eso nunca hay que copiar los nacionalismos. El regionalismo nunca debe copiar el nacionalismo, porque el nacionalismo siempre te lleva a sociedades de la extrema izquierda, totalitarias. Y exactamente eso es lo que yo creo que tenemos que entender y comprender a partir, ojalá se gane del 23. Prefiero no decir lo que pasaría si ganasen ellos el 23 de julio, porque yo quiero dejarles dormir esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Permítame una cuña publicitaria. Como ha dicho don Jaime, que hay que hacer cosas. En algunas de las sillas, yo creo que en todas las sillas hay una hoja de inscripción a Sociedad Civil Navarra, que puede ser una buena manera de empezar a hacer cosas para esa reconquista desde el sur que nos ha invitado don Jaime. Entonces, si alguien quiere, puede rellenar allí sus datos y estaremos encantados de recibirle en la asociación. José Luis, ¿alguna pregunta o vamos al público? A ver, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la conferencia. A mí me ha parecido muy buena y además muy realista. La tecnología. Hola. Sí. Ahora se acercamos. Bueno, de todas maneras, la duda mía, yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Que en Navarra yo creo que en la Ribera somos, como me han dicho más de una vez, la reserva espiritual de Navarra, en la Ribera. Y yo pienso lo mismo. Pero como ciudadana, yo lo que no entiendo, usted sabe repetir, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que hay que sumar. ¿Cómo es posible que luego a las elecciones se haya presentado UPN, Partido Popular y Vox separados, con lo cual han restado en lugar de sumar? Entonces yo me gustaría saber, como ciudadana, que me expliquen por qué no suman desde el comienzo, sabiendo que divide y vencerás y se pierden escaños. Esa es mi duda. No sé si me la podrá aclarar. No, yo no tengo ninguna duda que usted tiene razón. Yo tampoco entiendo que al final muchas veces hay que saber entender, en mi opinión, que los electorados son similares. Yo recuerdo en la etapa mía de UCD, parecía que Alianza Popular era como el enemigo. Y entonces el único lugar donde hicimos el acuerdo por necesidad fue en el País Vasco. Hicimos el acuerdo UCD, Alianza Popular, porque las bases eran similares. Entonces, muchas veces, en esas diferencias está, pues, la sigla o el personalismo. Igual que ojalá podamos hacer un entendimiento con la parte del Partido Socialista que coincida con nosotros, que es importante. Lo que pasa es que yo soy muy escéptico respecto del devenir del partido como tal después del 23. Lo vamos a ver en Navarra, cómo va a sufrir el alcalde, la alcaldesa de Pamplona, porque a la vuelta de la esquina estarán otra vez de acuerdo, porque si no han hecho el acuerdo en la Ayuntamiento de Pamplona es para afrontar las elecciones generales, para que no les digan que hacen el acuerdo con Bildu. Pero el proyecto ya está puesto en marcha hace tiempo. Por eso yo tampoco entiendo por qué esas diferencias. Desde NEO, ayer tuvimos un acto con Esperanza Aguirre, con el director del debate, con Jano, que es un influencer, con el director general de NEOS, Javier Martínez Fresneda, precisamente para decir, nosotros queremos la suma. Queremos la suma. Don Jaime, buenas tardes. ¿Me podría usted decir qué cambios ha habido desde que estuvimos en Bruselas con el cambio de la peseta al euro hasta ahora en política? Gracias. No, yo creo que las castañas
no las va a resolver la Unión Europea, pero sí creo que España debe estar en la Unión Europea, debe estar en el euro y debe tener una vocación europea inequívoca. Ahora, soluciones, pues nos da el contexto europeo, nos da una seguridad. No hay que dudar, no hay que encerrarse. Lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y Rusia. El desenlace de la guerra va a ser decisivo para Europa, para la Unión Europea y para la seguridad de España, por el norte de África. El norte de África hay dos naciones que uno está en la influencia soviética o rusa, Argelia, y el otro está en la influencia norteamericana. Y todos, Marruecos, y todos están a la expectativa de lo que pasa en España. Pero el norte de África va a depender la evolución de la guerra muchísimo en la evolución del norte de África. Y España tiene que saber entender los problemas de seguridad. Para afrontarlos es mejor estar en la Unión Europea y, por supuesto, dentro de la OTAN, aunque hoy Ceuta y Melilla no formen parte del territorio de la OTAN, que fuera, por sentido común. Entonces, yo ya sé que el euro cada día, sobre todo los que no somos ricos, tenemos dificultades crecientes. Cada día todo cuesta más, pero es evidente que es bueno reforzar que España debe estar en la Unión Europea. Sí, por aquí. Bueno, muchas gracias a Sociedad Civil Navarra, porque ya no es el primer acto que organizáis y la verdad que da gusto cómo lo organizáis, así que enhorabuena. Y luego es una pregunta y también una propuesta también, porque dentro de los asistentes está la señora María Sangil, que yo creo que estaría bien saber su opinión sobre las palabras del señor don Jaime Mayor Oreja y la charla que hemos escuchado. Y por otro lado, una pregunta para usted, don Jaime. Dentro del nacionalismo, tanto vasco como catalán, se escucha muchas veces que el nacionalismo español también es algo que es similar. Dice, bueno, pero ustedes sois nacionalistas españoles. Ante esa opinión, ¿qué nos puede decir don Jaime? Y luego, si le parece, a la señora Sangil. Bueno, primero sería la señora Sangil. Yo voy a dejar que me inviten a otra conferencia y vengo y os lo cuento. Bueno, yo soy español, pero yo no soy nacionalista. El día que quiera decir que soy nacionalista español, diré que soy nacionalista español. Pero yo no tengo ningún inconveniente, lo acabo de decir, que España esté en la Unión Europea. Yo no genero insatisfacción hacia Europa como el nacionalismo vasco ha generado siempre respecto de España. Yo no soy nacionalista. Yo soy español, soy europeo y no escondo mi fe también. Porque uno de los problemas es que nosotros muchas veces escondemos lo único importante en nuestras vidas. Cuando me dicen, ¿usted qué es lo que le queda en su vida a lo largo de 71 años que tengo a punto de cumplir ya 72? ¿Qué me queda? Mi fe y mi familia. ¿Por qué voy a esconderlo eso en la vida pública? Si es lo más importante que tengo. Si la popularidad, el éxito, el dinero, todo es efímero. Tu vida tiene sentido si mantienes unas referencias permanentes. ¿Qué tiene eso de ser nacionalista? Lo que pasa es que al final, muchas veces que nosotros no sabemos explicar las cosas suficientemente bien. Por ejemplo, Bildu no existe. Herri Batasuna no ha existido nunca. Batasuna no ha existido nunca. El Partido de las Tierras Comunistas Vascas no ha existido nunca. Solo había un proyecto, que es el de ETA. Entonces, ni nacionalista vasco ni nacionalista español, no hemos dicho la verdad. Entonces, cuando me dicen ETA, los herederos de ETA, ¿qué son los herederos de ETA? No existen los herederos de ETA, son ETA. Que no existe Bildu, que fue un subterfugio para hacer el mal llamado proceso de paz. Que fue una mentira. Y es evidente que por eso el problema, insisto, no es si uno es nacionalista español o no. Es que me cuesta hasta responderlo, porque no me siento. Mi bisabuelo, médico de pueblo, de Ibarranguelva,
era coetáneo y amigo de Sabino Arana. Dos familias idénticas, ambas tradicionalistas, carlistas, pero una familia que odió al terminar la última guerra carlista y se inventó una nación que no existió nunca, Euskadi. ¿Por qué? Porque no era España como querían ellos, más religiosa, más conservadora y más tradicional. Ganaron los liberales. ¿Cuál fue su reacción, Euskadi? ¿Hasta qué punto una entelequia, una mentira hoy se está apoderando de parte de Navarra? Mi bisabuelo únicamente, lo único que hizo fue que sus hijos se educasen con la mente abierta, que estudiasen fuera del lugar donde habían nacido, que uno hiciera la especialidad a París, que el otro hiciese una oposición, pero esa es la historia. Si Sabino Arana hoy naciera y viese el espanto que ha sido capaz de generar y de crear, volvería a la tumba. Porque fundamentalmente era un místico, tan religioso que estaba casi en la locura. Bueno, pues eso es el nacionalismo vasco. Es la vendetta. Lo que pasa es que la vendetta dio lugar al PNV. La vendetta después de las guerras carlistas. Y después de la guerra civil nació ETA, 30 años después. Pero es la derrota, la amargura de la derrota, lo que ha dado lugar al fenómeno que hoy está viviendo. Y por eso ETA sustituirá al PNV, como el PNV sustituyó en su momento el tradicionalismo vasco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Yo lo escucho, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, sí, digo un poco más y ya está. A ver, a mí se me ocurren un montón de cosas de comentarle, hacer reflexión de lo que ha dicho. Voy a intentar ser breve porque además me suelo enrollar. Ha habido dos mayorías absolutas de gobiernos, tanto del PP como del PSOE. A mí me produce repugnancia que en un país, España, como estoy hablando, los nacionalismos tengan la importancia que tienen para decidir pequeñas comunidades sobre el resto del país. Tanto el Partido Popular con mayorías absolutas como el Partido Socialista con mayorías absolutas han sido incapaces, o no han querido, no sé por qué, usted a lo mejor nos puede aclarar más, ¿por qué no se cambia la ley electoral, como pasa en Alemania, en las primarias, donde el índice general a la hora de gobernabilidad de España, en asuntos triviales, como puede ser un país, que es la educación, la sanidad, que deberían ser comunes para todo el país. Este gobierno progresista que ahora tenemos en el país, sobre todo al sector al cual pertenezco yo, que es el tema del empresario, nos tiene totalmente, nos acusan de que somos estamos contra ellos, no estamos por el progreso, no estamos por las ventajas sociales, y es lo que venden. Pero ahora se lo están vendiendo y lo están vendiendo muy bien. Una reflexión que hago yo, que en los partidos de derechas, cuando se atacan en los mítines y están hablando de que el gobierno del Partido Popular o los partidos de derechas son antiprogresistas, que es volver otra vez a la recesión del antiguo régimen y veo la escasa defensa que tiene los partidos de derecha en defenderse de esas acusaciones. Yo pregunto, porque tengo muchas dudas, ¿a qué le llaman progreso? Las dos preguntas, por concentrar un poquito la pregunta, es: ¿no cabe posibilidad de que en España se pueda hacer una reforma electoral en el cual los grandes partidos tengan cabida en el Congreso y no que partidos minoritarios pues condicionen la vida de un país como el resto europeo, que somos europeos? Vamos a ver, la contestación es todavía va más allá. El error histórico que cometimos en la transición, y yo asumo porque yo era miembro de la OCDE, como te he dicho, un jovencito que no pintó nada, pero fue la siguiente: nosotros, motivados por la presión terrorista brutal que vivíamos, que hay que acordarse de ella, 100 muertos al año, porque en mi etapa
Yo tuve 50 muertos en 5 años, pero es que el año 80 tuvimos 100 muertos en un año. Cada 3 días había un crimen. La presión era tan enorme que se corrió, se precipitó en trasladar el poder a los partidos nacionalistas. Y no hubo capacidad de pedir una contrapartida de lealtad. Si tuviésemos que rebobinar, yo diría que el error empezó ahí. Ellos, si ganaban las elecciones autonómicas, tenían el poder, pero había que haberles exigido una contrapartida de lealtad. No se supo formular. Era muy difícil. Era muy angustiosa aquella situación. Y se corrió en lo que fue el traslado del poder a unas comunidades como el País Vasco y Cataluña, porque la situación no se sostenía. Para llegar a la Constitución del 79 y el 80 hubo que formular sin contrapartida alguno el traslado del poder. Y algunos, no fui yo, porque yo nunca creí en que el nacionalismo fuese a estabilizarse. El nacionalismo es un movimiento que da sus pasos. Primero empiezan en el poder, la autonomía, luego formulan la autodeterminación y luego alcanzan la autodeterminación como derecho. Es una carrera de relevos entre vascos y catalanes, a veces unos en la vanguardia, ETA en estos años, y ahora han sido los catalanes en los últimos años. Pero ahí está el error, haciendo retrospectiva histórica. Bueno, las dos mayorías absolutas del PP no han sido las mismas. La de Aznar no fue la misma que la de Rajoy. La de Rajoy no opino sobre ella. Pero sobre la de Aznar he de decir que nosotros fuimos capaces de, contra el criterio del PNV, formular una política antiterrorista propia. Yo pacté la investidura con el PNV, pero yo no la negocié sobre la política antiterrorista. Aquella investidura la hicimos solo sobre los conciertos económicos. La ampliación de la capacidad normativa del concierto económico, como tenéis en Navarra, el convenio. Y yo negocié la ampliación de la capacidad normativa, que no era dinero. Ellos querían acordar con nosotros, porque se encontraban solos una vez que habían pactado los convergentes con el Partido Popular. ¿Qué duda cabe que ha habido errores en que ha habido una incapacidad de hacer frentes conjuntamente los dos partidos nacionales a las reivindicaciones nacionalistas? La clave no está en el sistema electoral, está en la voluntad de los partidos políticos. Si se hubiesen puesto de acuerdo los dos grandes partidos, como nos pusimos de acuerdo PP y PSOE en el año 2001 para hacer una alternativa, no hubiese pasado nada de esto. Pero no fueron capaces, o no fuimos capaces de hacerlo. Mea culpa. Y luego, respecto a la de la educación, la clave de la educación no solo son las competencias en materia educativa, que en mi opinión ha sido un error, pero la clave no está en la educación reglada. Pongo siempre el mismo ejemplo. Colegio Marianistas de San Sebastián, año 68. Yo abandono el colegio porque hago mi carrera universitaria fuera de San Sebastián, como todos. Compañeros míos de clase, de un curso superior al mío. Moreno Vergareche, alias Pertur, fundador de ETA Político Militar. 2 años mayor que yo, Sarasqueta, el primer etarra que mató al guardia civil Pardines en el año 68, en junio del 68, en la recta de Legorreta. Orchi, de Tamendía Belzunce, sobrino del que sería luego que había sido asesinado Juan María Lanuce. Todos compañeros míos del colegio, marianistas de San Sebastián. ¿Qué asignatura estudiábamos? Los mayores lo entienden, los pequeños, los jóvenes no lo entendéis. FEN, Formación de Espíritu Nacional. El único que aprendía algo de esa asignatura fui yo. Los demás no entendieron nada. La clave no está en los libros. Lo que educa o mal educa es el ambiente, la atmósfera. Cuando yo veo la final de España, de la final de la Copa de España, la pancarta, la valla, EH Bildu, Aupa Osasuna, yo me doy cuenta que el ambiente es lo que educa o maleduca. Y en los pueblos del País Vasco,
El problema esencial ha sido que en una generación sustituyeron la religión por una nueva religión. Euskadi, la nación, la ruptura. Eso es lo que se impuso. Y eso maleducó a una generación. Esa es la clave. La moda dominante, la atmósfera. Eso maleduca mucho más que los libros de texto. Por eso hay que tratar, y esa es la dificultad. Tenemos la necesidad de un cierto debate cultural para que jóvenes defiendan nuestras ideas y traten, una vez que fracasen, porque van a fracasar, ETA va a fracasar como un proyecto cultural. Pero tenemos que haya gente, jóvenes, que sean capaces de dar esta batalla cultural. No solo es una cuestión de competencia que haya que dar o que haya que dejar de dar. Es el ambiente que se genera en los pueblos. Si estamos acobardados, si nos avergonzamos de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos, pues es evidente que ganarán los de enfrente. Perdone, por concluir, a raíz de la muerte de Miguel Ángel Blanco, Sí, Dios. España se unió totalmente con manos blancas, rechazando los actos de banda terrorista y de los afines. En su opinión, ¿qué cree que ha podido pasar para que ahora no sea ese apoyo? Porque es evidente que hay dos frentes totales. ¿En qué causas podría, en su opinión, para que ya no exista ahora mismo pues, ese llamamiento, ¿no? Bueno, pues se esté fundamentalmente. blanqueando como se está blanqueando El año 97, el julio del 97, hay un antes y un después. Nosotros, al principio, el año 96, en la responsabilidad del Ministerio del Interior, claro, yo tuve mis primeras vacilaciones, habíamos hecho el acuerdo con el PNV, Ardanza de alguna manera decía que iba a apoyar, tuvimos alguna pequeña duda, alguna vacilación, llegó julio del 97. Y todo lo que queríamos hacer lo hicimos. Lo que pasa es que al PNV le entró vértigo, porque él creyó que el final de ETA era el fin del nacionalismo. Y por eso el PNV se abrazó a ETA en Estella, en septiembre del 98, porque le entró pánico. Y dijo, el final de ETA va a ser el final del nacionalismo. Y por ello llegaron las treguas trampas sucesivas de ETA. La de Estella, del 98, pactada por el PNV y ETA. La del 2004, Perpiñán, con Esquerra Republicana de Cataluña. Y la de Zapatero. Ha habido tres grandes treguas trampa. ¿Y qué sucedió? Que el PNV le entró el pánico. Cuando vieron en alguna manifestación en Ermua o en Basauri, cuando mataron a una policía, que al ministro del Interior le aplaudieron más que al Vizcaya Burubachar. Esa era la situación que vivíamos en el 97, cuando en septiembre del 97 mata ETA a un policía nacional en Basauri. Y entonces dijeron, no puede ser. Antes, con ETA, que nosotros seamos parte del final de ETA. Bueno, ¿y qué le pasó a Zapatero? Que fundamentalmente dijo, en vez de que sea ETA un adversario, vamos a hacer de ETA un aliado. Porque como no vamos a repetir nunca el resultado que obtuvo Felipe González en el año 82 o en el año 86, nosotros lo que tenemos que hacer es de ETA un aliado. No potencial real. Y ese es el precio, la transacción, el proceso. Eso es lo que ha sucedido, en mi opinión, desde el año 97. Sí, mi pregunta iba... peor el pacto del Tinel. Perdón, Eso es más criminal todavía. perdón, tenían allá la palabra. Mi pregunta iba sobre todo acerca del tema de la educación, que ya ha contestado, con lo cual voy a transformarla un poco desde el punto de vista del lenguaje, o lo que ellos llaman su idioma. ¿Por qué el Estado no defiende a esos padres o a esas empresas que son multadas o insultadas o criticadas o simplemente les pintan una diana por el hecho de que sus hijos quieran hablar español o quieran rotular sus negocios en español? ¿Por qué el Estado no hace nada y los tiene desangelados? Porque eso sí que me parece que es parte que los niños maman desde el principio en el colegio y que más adelante, cuando ya se hacen mayores, lo van multiplicando en las siguientes generaciones.
a lo mejor un libro de historia puede no influir lo suficiente, como dice usted. Pero cuando se tergiversa esa historia y si además se le añade el componente del lenguaje, creo que sí que es un caldo de cultivo para un nacionalismo que cada vez se hace más radical y más presencial en el territorio. Contesto respecto al País Vasco, que es lo que más he conocido. El País Vasco como Estado, la presencia del Estado dejó casi de existir desde la transición democrática. Cuando yo fui delegado al gobierno, el último, de la transición del 82, que el Estado casi no existía. Se había transferido en su totalidad. Cuando un delegado del gobierno, ya en la etapa nuestra de gobierno, el año 96, que era un pirojano ejemplar, que Rey siempre ha muerto hace unos años, Enrique Villar, tenía la obsesión de hacer funcionar la alta inspección del Estado con los libros. Y únicamente me enviaba libros y libros y libros. Pero no sabía qué hacer, porque la comunidad educativa estaba completamente repleta del fenómeno nacionalista. Mayor motivo para centralizar, no distribuir. Ya, pero vamos a ver. Vamos a la práctica política. Sí. La política hay que tener sentido de la oportunidad. No hay que ser un oportunista, hay que tener un sentido de la oportunidad. Nosotros acertamos cuando ilegalizamos a Batasuna en el año 2002. Si lo hubiésemos ilegalizado en el 96, el gobierno hubiese estallado. Lo hicimos cuando había que hacerlo. Cuando se habían ilegalizado estructuras confirmando que ETA era también gestoras pro amnistía, que era Jarray, que era Egin, que era Gara. Y entonces lo hicimos después de un procedimiento, muchos procedimientos pequeños judiciales, y se culminó con la ilegalización. Si tú mañana tomas una decisión de prohibir determinados, hoy, con la realidad social, determinadas cuestiones en los centros educativos, no quemarás. Tú tienes que esperar que surjan reacciones dentro de esos colegios. Hace bien poco surgió la de un padre con... Pero yo me refiero al País Vasco, yo no sé Cataluña. Yo lo que digo es que el problema es que se han apoderado. Y hay un tiempo en el que van a seguir apoderándose. Con lo cual no cabe más que, esencialmente, ir produciendo reacciones a medida que se vayan equivocando. Yo hoy no creo en la ilegalización de Bildu. Hay que denunciarlo, no creo. Habrá que esperar el momento. Ya vamos a abrir... España va a tener una confrontación abierta con ETA, pero no como grupo terrorista, como proyecto político y cultural. Habrá que saber, acompasando las decisiones, para hacerle frente, pero tú tienes que tener en la cabeza. Ya enfrente vas a tener a ETA, no a Bildu, a ETA, en el País Vasco. Y tratarán de avanzar sobre Navarra. Entonces tú tienes que, fundamentalmente, tener sentido de la oportunidad. Yo creo que ese movimiento cultural, cuando alcance el poder en su totalidad, que yo creo que lo va a hacer, es cuando van a sufrir los vascos lo que es un modelo totalitario. Y probablemente en ese momento tienes que tratar de hacer una batalla político-cultural frente a ellos. Pero no equivoquemos los tiempos. Es decir, si tú ganas PP y Vox y mañana ilegaliza a Bildu, no, pero yo te quiero decir en la misma línea de lo que tú planteas. Tú tienes que saber buscar los resquicios para saber hacer frente a esta nueva situación, este nuevo escenario en el que ETA se convierte ya en el principal referente vasco. Gobierne o no gobierne, porque el PNV va a estar ya unido a la autodeterminación con la que pactaron en Estella ambos, en la misma dirección. Yo creo que puede tener el gobierno ETA, pero aunque no lo tuviera el PNV va a radicalizar su posición y vamos a tener el debate de la autodeterminación en poco tiempo. Y es evidente que por eso, aquí nadie tiene la solución. Lo que sí hace falta es entender lo que tenemos delante de nosotros y saber que vamos a tener una batalla distinta a la que hemos tenido en la década anterior. La autodeterminación se convierte ya en el gran objetivo. La anexión de Navarra se convierte ya en el gran objetivo. Tenemos de frente nuestro una batalla político-cultural de primera magnitud. Y evidentemente, claro que tiene que dar una respuesta al gobierno de España. Lo que no sé, como no voy a ser ministro, no sé cómo será, pero en cualquier caso lo tendrá que hacer. Ahora,
la manera de hacerlo, eso solo se puede hacer desde el gobierno. No se puede hacer desde la boquilla mía. Bueno, lo que hace falta es entender, o que ellos entiendan lo que es el nuevo escenario que vamos a tener delante de nosotros. No, yo me refería antes que peor que era fue el pacto del Tinel. Ahí sí que se determinó que nunca las fuerzas de la derecha en España gobernaran. A ver, se apuntaron los catalanistas, la independencia catalanista y la independencia vasca. Y ahí, eso sí que fue terrible. Eso no lo has nombrado, Jaime, y eso fue terrible. Pero es que el origen fue el pacto de Perpiñán y el pacto de Estella. El pacto de Estella es un acuerdo que hace PNV y ETA, que no se han desdicho del mismo, pero las asambleas que ellos llaman regionales de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava y de Navarra se comprometen al objetivo de la autodeterminación. Ese pacto todavía es determinante para todos los partidos. Y el pacto de Perpiñán es un acuerdo. Carol Rovira, que era el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, y creo que fue Josu Ternera, los que pactan diciendo no va a haber más muertos en Cataluña, pero vosotros a la autodeterminación. Claro, en consecuencia de Perpiñán viene el pacto de Tinel, la exclusión, o el pacto de Barcelona en el que se incorpora convergencia y unión. Hoy en esta ecuación ya sobra convergencia y unión, que se ha radicalizado hasta la extravagancia con Puigdemont, pero lo han sacado fuera de la ecuación. Incluso el alcalde de Barcelona ha salido, porque están preparando otra fórmula, el tripartito de las izquierdas, el Frente Popular de las izquierdas, el PSC, Esquerra Republicana y Colau, Podemos. Ese es el futuro del gobierno de Cataluña. Y en el País Vasco, si les dan los números, ETA, PSOE y Podemos. Tinel es la expresión de un pacto previo que hicieron para que no volviese a matar ETA en Cataluña. Y ETA no ha vuelto a matar nunca en Cataluña. Sí. Don Jaime, Bueno, ¿me haría el favor de Perdona, que tenemos una pregunta aquí. Parece ser que Perdona, que tenemos una pregunta aquí. Perdone, y luego va usted. buenas tardes. Primero quiero felicitar a la Sociedad Civil Navarra por haber traído aquí a una persona que verdaderamente es la que conoce el problema. Somos medio parientes, ¿verdad, Jaime? Somos de Aguilar de Riolama y te llevo escuchando y siguiendo toda mi vida y eres la única persona que veo que tiene clara esta situación desde el origen, desde el principio. Todavía yo no entiendo cómo se te ha apartado, y aquí María tampoco. Y el problema es nuestro de pedagogía. Yo me canso porque la gente ahora te dicen, no, ETA ya no existe. ¿Cómo que ETA no existe? Vosotros no sabéis lo que es ETA. Yo he sido alcalde y he tenido que mirar el coche debajo todos los días de un pueblo de Aguilar de Riolama. Porque por aquí nos mataban y en Sevilla también. Y ETA, el problema de ETA es que no son los que convencían a 4 críos para que nos mataran, nos amedrentaran y nos extorsionaran, nos secuestraran. Los que mantenían el negocio y lo mantienen son los que están atrás. Esto es un negocio mafioso. Y son los que mantienen el negocio porque a la fin de la postre son 200.000 votos los que manejaban Euskadi de Tarragona, de Batasuna, 5 parlamentarios o diputados de Madrid. Pero yo creo que es un despropósito que se haya prescindido de ti tan tempranamente, teniendo tan claras las cosas y lo que, ya que no quieres hablar de Rajoy, me gustaría saber por qué Rajoy firmó la hoja de ruta de Zapatero con ETA. Le invitáis a él y lo conteste. Yo no voy a...
Primero, María y yo nos hemos ido, no nos han expulsado. Otra cosa es que nos hemos ido. En política no estás uno para vegetar, uno cuando hay posiciones que no te satisfacen, pues tienes que saber irte y nada más, sin problema. De política no estás vegetando, no. Tienes que tirarte a la piscina sin agua, cosa que María y yo hemos hecho. No sé si había poca o mucha, pero nos ha costado probablemente, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, el tema de fondo es algo que a mí, antes lo he dicho con lo de Arzayus, cuando decía eso, es que yo creo que han abusado de un cierto complejo de inferioridad que tenemos muchas veces los españoles. Pensar que en una nación como España haya nacionalidades históricas, antes lo he dicho, teniendo la historia de Castilla, la historia de Aragón y la historia de Navarra, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden ser nacionalidades históricas cuando la historia de España ha sido Castilla y León, Aragón y Navarra, básicamente? Entonces, el complejo de inferioridad ha hecho, por ejemplo, que nosotros hayamos aceptado años y años y años, elogiando siempre a Francia, la situación en la que ETA, su dirección, mataba a españoles con la logística y con la dirección en Francia. Si unos alemanes hubiesen tenido que padecer en su territorio, desde Francia, los atentados contra alemanes, hubiesen cerrado las fronteras los alemanes. No hubiesen admitido esta situación, porque la supervivencia de ETA ha sido esencialmente porque mataban en un estado distinto de donde residían. Complejo de inferioridad. Ahora resulta que aquí el problema es que hay ultracatólicos, el problema es que hay personas que defienden la vida, y ahora resulta que ese es el problema de España, ¿no? Es un complejo de inferioridad en el ámbito cultural, pero interior y hacia el exterior. Y yo creo que España lo que tiene que recuperar es, fundamentalmente, ni un complejo de superioridad, pero tampoco de inferioridad de lo que sucede en el resto de Europa. Pero eso sí que es un problema cultural. Entonces hace falta que nos despojemos de un complejo de inferioridad respecto de la izquierda y respecto de otras naciones, porque en España han sucedido cosas que otros países no hubiesen aceptado. Yo siempre recuerdo que el primer encuentro que tuve con el ministro del Interior francés, el señor Debré, Jean-Louis Debré, en la primera reunión que tuvimos, como yo era novato, empezó a decir, usted ha hecho unas declaraciones, por cierto, diciendo que ETA reside en el sur de Francia y que Francia es el santuario. Supongo que usted me va a demostrar con pruebas que eso es así, porque la acusación es muy grave. Yo le digo, no necesito darle ninguna prueba, yo no soy un juez, yo soy una persona que vivo en San Sebastián desde el año 51. Y porque voy muchísimo a San Juan de Luz, a Socoa, Bayona y a Viar. Yo tengo certeza moral de lo que le he dicho, no le quiero aportar ninguna prueba, no la necesito. Bueno, entonces, ¿qué sucedía? Semanas después, en el primer viaje que hizo a París, que había desmantelado un comando importante de ETA, me dijo, tenía usted razón, ETA está mucho mejor organizada en Francia que el terrorismo islamista que empezaban a padecer y a sufrir los franceses. Bueno, eso es un poco lo que hay que erradicar. Igual que ese complejo de inferioridad respecto de nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes del resto de España. Vamos con las tres últimas preguntas, ¿vale? Que ya están Buenas asignadas. tardes. En primer lugar, agradecerle la charla. Usted aquí no ha venido a hablar de economía, cosa que se agradece, y ha venido a hablar de batalla cultural. Centrándonos en lo que es la batalla cultural, desde mi punto de vista yo veo que los partidos que le pueden, hablándose coloquialmente, mojar la oreja ahora mismo a Sánchez, realmente no son dos partidos como pueden ser PP y Vox, sino que son tres. Vox ha cogido la batalla cultural como razón de ser por encima de todo lo demás y le está yendo muy bien, cada vez va mejor. Y dentro del PP hay dos almas. Me ha agradado mucho ver que la suya está muy cerca de la que yo considero que es la ideóloga mejor que tiene el PP en la batalla cultural ahora mismo, que es Cayetana Álvarez de Toledo, y que el partido la tiene relegada en una posición un tanto oculta,
Y por el otro lado está el otro PP, que es el que todos conocemos, que es el que sale en la tele. Mi pregunta era, y a lo que voy es que no sea que mientras esa batalla no se defina y no vaya para adelante por un lado o por otro, estamos perdiendo el tiempo. Yo he venido a decir que lo que hace falta es la suma, la suma, la suma. Con lo cual no voy a aprovechar para decir lo que me gusta o no me gusta. Yo solo milito en NEOS, yo estoy solo en NEOS. María y yo estamos en NEOS, estamos solo dedicados a ese debate de carácter cultural. Con lo cual yo ni formo parte de ninguna corriente de un partido o de otro, ¿no? Yo lo que pido simplemente es que entiendan que la batalla tiene un trasfondo cultural, que hace falta sumar, sumar, sumar y sumar. Que no es la sigla, que es España y en mi caso también los fundamentos cristianos. Porque al final mi generación, que se hizo de ETA, dicen que nació en la sacristía, no es verdad. Nació en la pérdida de fe, en la secularización que vivió en aquellos años el País Vasco. Se dejó de creer, se sustituyó una religión por la otra. Y probablemente la recuperación del País Vasco y Cataluña, por eso presentaremos NEOS en el País Vasco y Cataluña, tiene que ser recuperar los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Pero dicho lo cual, yo no entro ni en corrientes, ni quién es uno, ni quién es otra, ni dejo de decir si me gusta más uno u otro, es decir, si es Cayetana o no es Cayetana. Nosotros, NEOS, está para sumar. Hola. Bueno, lo primero decir que concuerdo al 100% con su análisis, don Jaime. No es por hacerle la pelota, pero es que es así. La verdad es que me he visto muy reflejado. La otra, y bueno, las dos cosas que quiero es, primero, una petición, que es una petición genérica o general, y luego una pregunta. La petición sería de que, dado un esperado positivo resultado el 23 de julio, me gustaría combinar a todas las personas, digamos, que estamos en una misma dirección, sean políticos o sean asociaciones civiles o culturales, que remaran en el mismo sentido. Y sí que hoy he venido a hacerlos un análisis de una idea de España, pero me gustaría pedirle que, pasado el 23 de julio, pudiera volver aquí a Tudela para ver qué se podría hacer, porque me gustaría que desde la parte política, a la hora de acordar futuras cosas en esta dirección de mejora, no lo hiciera directamente o solamente los políticos. Me gustaría que consultaran a las personas que han estado en la batalla cultural y que fueran ustedes, todos, Navarra, NEOS, los que les dieran las pautas a seguir y ellos, con todo ese material, organizaran un plan efectivo para retrotraer todo esto. Y luego, además de esto, quisiera una pregunta simplemente, a ver si puede ser también en parte de la solución. El PNV, viendo las barbas cortadas de Junts, ¿no vería factible dar un cambio a su futura idea? Porque, vamos, les lleva, yo creo, a compartir el futuro de Junts si siguen por ese camino. La segunda es muy fácil de contestar. La primera exige más reflexión, pero la segunda es muy fácil. El PNV no puede hacer otra cosa. Yo siempre creí, cuando se presentó la moción de censura, y así lo hice llegar, yo ya no estaba en la política activa, llamé a una persona muy próxima, Mariano Rajoy, y dije, oye, que la moción de censura sale, ¿eh? El PNV no va a votar en contra de la moción de censura. El PNV siempre en las encrucijadas históricas siempre se equivoca. Y el año 36 se equivocó también, aunque había una división en el Áraba-Gurubacha y en el Vizcay-Gurubacha, pero al final votaron con el Frente Popular. El PNV no puede votar en contra. Y los que dicen ahora, no, cuando ETA avance, el PNV se va a entender con el PP. El PNV ya solo tiene una batalla a muerte con ETA, porque el siguiente objetivo de ETA es la expulsión del PNV del poder. Entonces el PNV no se va a acercar al PP, porque si se acerca al PP ETA es cuando lo apuñala. Porque ¿no ves que han demonizado a la derecha española hace tiempo? Pues si se acerca a ella, ETA lo aprovecha y lo mata. Con lo cual, los que sueñan con un escenario en el que el PP va a sumar con PNV, no. El PP solo puede sumar con Vox y con Unión del Pueblo Navarro, y con poco más. Porque si no obtienen 175 diputados, habrá un gobierno del Frente Popular.
Y el PNV, desde luego, aunque se suicide, nunca será un apoyo que amplíe la suma del PP, Vox y UP. No lo puede hacer. De la misma manera que el Partido Socialista, hasta que ese Frente Popular no desaparezca, no podrá volver a hacer un acuerdo con el Partido Popular. Y respecto de la primera, yo estoy completamente de acuerdo en el que las organizaciones de carácter cultural tenemos que saber sumar lo mismo que los partidos. Unos poniendo de acento en los fundamentos cristianos de nuestra sociedad, en la familia, en la vida, en lo que es la verdad, en lo que significa la libertad de educación, y otros poniendo más en la defensa de la Constitución. A mí me gusta poner más el acento en donde está la crisis, que antes lo he dicho, que es que quieren destruir un orden social basado en fundamentos cristianos y que la falta de fe es la crisis, la causa entre las causas de lo que nos sucede en España. Pero tiene toda la razón, todas las organizaciones siempre son llamadas por neos para estar juntos, cada uno poniendo el acento en donde corresponde, pero no hay sociedad civil en España. Entonces tenemos que, para existir, tenemos que tener una cierta masa crítica para que nos escuchen, y eso no se puede hacer también desde la suma. Ignacio tiene la última pregunta. Sí, gracias. Por ir terminando, por terminar, gracias, señor Mayor Oreja, por venir a Tudela esta tarde cálida de verano, y también a María Sangil por acompañarlo, que es una mujer ejemplar. Nos sentimos muy orgullosos de ambos y de todos. Tendremos que organizar, José Luis, otra charla para que hable María y nos ilustre, por supuesto. Simplemente, y después de todo lo escuchado, quería preguntarle si podemos tener esperanza en España, en nuestro país, en nuestra patria. ¿Qué país vamos a entregar, a transferir a nuestros hijos? Usted ha pedido fe. ¿Podemos tener, después de todo lo escuchado aquí, en este debate, y por usted, fe en el futuro de España, de nuestro país? ¿Usted qué cree? Vamos a ver, yo siempre hago una pequeña broma en muchas charlas, pero también lo haré en este final. Yo creo que los españoles tenemos la suerte de tener una lengua muy rica. Nosotros tenemos dos verbos, el verbo ser y el verbo estar. Los ingleses solo tienen un verbo, el verbo to be, y los franceses solo tienen un verbo, el verbo être. Entonces, para definir dónde estoy yo, siempre digo, yo soy un optimista que está pesimista. Soy un optimista y por eso pongo en marcha con María Neos, una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos cuando parece que eso parece perdida. Soy un optimista. Estoy pesimista porque si estuviese optimista sería un necio, porque la batalla cultural se está perdiendo por goleada en España, por incomparecencia cultural. Ahora, lo importante es la síntesis de ser y de estar, es la esperanza cristiana. Bueno, pues eso es lo que caracteriza mi estado de ánimo. Soy optimista, está pesimista, pero creo en la esperanza cristiana. Y por eso ese es el sentimiento que no solo a mí, sino a María nos embarga. Esperanza. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todas y a todas por la asistencia. Bueno, estoy seguro que hoy hemos cumplido razonablemente, tanto sociedad civil como Jaime Mayor Oreja y Neos, en hacer reflexionar a la sociedad civil, porque lo he dicho bien, aquí no estamos para opinar por la vida interna de los partidos políticos, sino para hacer que los ciudadanos y las ciudadanas reflexionen y que en la medida de lo posible seamos capaces el 23 de julio de elegir lo mejor para este país, que en definitiva es lo que se debe hacer cada vez que hay elecciones. Yo creo que ha sido una charla que nos ha ilustrado a todos mucho por el conocimiento que atesora Jaime, por las vivencias que él ha tenido, y yo creo que lo que debemos hacer ahora es poner todos en valor lo que hemos escuchado aquí, las opiniones que han dado también todas las personas que han tenido a bien el intervenir,
Y sobre todo agradecerte de corazón que hayas estado en Tudela, aunque no vayas a iniciar el camino a Santiago, como nos contabas el otro día, pues que volváis lo antes posible y bueno, nos emplazaremos con María a que venga y organizaremos una charla para que sea ella la protagonista. Muchas gracias.